donde la cosa se va a descontrolar de tal manera que realmente necesitamos ayuda. Estamos revisando algunos textos y la última vez que estuve con ustedes revisamos un texto que tiene que ver con David. Y quisiera que siguiéramos con la misma historia. Después de que David vence al gigante, que vence a Goliat, David entra en una dinámica en la cual el rey Saúl lo toma para sí. Y lo toma para sí porque Saúl ya estaba medio desequilibrado mentalmente, y en el momento de estar desequilibrado, David tocaba el arpa y el espíritu de Saúl se tranquilizaba y se calmaba. Y entonces David comienza a estar en el palacio del rey, pero el rey se percata de que David no era un simple tocador de arpa, que David era mucho más que eso. Así que comienza a tener celos de David, porque además se percata que su hijo, Jonatán, estaba teniendo una amistad profunda con David. Y uno de estos días, mientras David tocaba con Saúl, dice el texto, traía una lanza en la mano. Y mientras David tocaba, Saúl aventó la lanza sobre David, y David era pequeño y era hábil y logró evadir la espada, la lanza. David sale corriendo, capítulo 21 de 1 de Samuel. David sale corriendo y va al lugar donde evidentemente va a tener el mejor de los refugios, esto es su casa. Cuando llega a su casa, su esposa, que era Mical, que era hija de Saúl, acuérdense que Saúl era suegro de David, Mical le dice a David: mi papá te quiere matar. Venía de la lanza, y David seguramente yo pienso, volteó a ver a su esposa y le dijo: ¿de veras? ¿Tú crees? Acaba de evadir la lanza, y le dice: sí, mi papá te quiere matar. Y había guardias detrás en la puerta, su casa, cuidando la casa, porque Saúl había mandado vigilar a David. Así que Mical le dice a David: por favor, escápate por la ventana, y mientras yo detengo a los hombres, los voy a confundir. Así que hace una especie de maniquí, lo pone en la cama, le pone una peluca, y llegan los guardias de Saúl y le dicen a Mical: ¿dónde está David? David está durmiendo. Y los guardias dicen: ok, entonces van con Saúl y le dicen: Saúl, ¿qué crees? Que David está durmiendo. Y Saúl, que era malicioso, les dice: los chamaquearon, regresen y tráiganme a David en la cama, yo mismo lo voy a matar. Así que regresan, y cuando entran se dan cuenta que había un maniquí y David ya había escapado. Posteriormente la historia lo que cuenta es que David va con Samuel a donde estaba él, porque ahí es donde tenía refugio, y se da cuenta que si Samuel lo ayuda, estaba en peligro la vida de Samuel. Así que huye de ahí y va a otro lugar, y llega a donde están los filisteos. Y donde están los filisteos, él pensaba que eran enemigos de Saúl, así que tu enemigo es mi amigo, ¿no? Y entonces él dijo: los filisteos me van a cuidar. Así que lo que hace David es ir con los filisteos, y los filisteos se percatan que es David y dicen: ¿no este es el que va a ser el rey de Israel? Y entonces lo toman, lo apresan, y dice el texto que David tuvo miedo. Es ahí donde David manifiesta en los salmos su temor y escribe varios salmos. David en este proceso escribe el Salmo 59 y escribe el Salmo 56. Salmos que son conocidos como salmos de lamento. Yo decía en la iglesia que de repente nosotros pensamos que los salmos son salmos de victoria, son salmos de alabanza. ¿Y saben cuántos salmos de lamento existen? 59. Es decir, más de una tercera parte de los salmos son de lamento, no de alabanza. Porque David, mientras va corriendo, mientras va en el desierto, mientras está huyendo, es cuando compone estos salmos. Así que David está con los filisteos y David sabe que lo van a matar. Y entonces David hace una locura. David se finge loco. Y entonces dice el texto que empieza a escribir en las paredes, empieza a decir incoherencias, empieza a arrojar baba por su boca, y el rey de los filisteos dice: ¿y por qué me traen este loco? ¿Me hacen falta locos en mi reino? Sáquenlo de aquí. Y aquí es donde viene la historia que hoy quiero contarles. 1 Samuel, capítulo 21. Vayan conmigo, por favor, al texto. 1 Samuel, capítulo 21.
Primero de Samuel 21, versículo 1, capítulo 22, capítulo 22. ¿Quieren leer conmigo el versículo 1 solamente? Dice la Biblia, yendo luego David de allí, primero de Samuel 22, 1. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Así que entonces David huye se salva de los filisteos en este momento en el que se vuelve loco, se aparenta loco, y entonces va David y huye, y dice el texto que va a una cueva en Adulam. David está en un momento en el cual está siendo perseguido, y mientras es perseguido, él está buscando el mejor lugar para refugiarse. Y parece que el mejor lugar para refugiarse en este caso era una cueva. Una cueva que obviamente en el desierto era oscura, era más fresca, pero finalmente era una cueva. Y entonces David se sumerge en la cueva para sentirse seguro. ¿Te has sentido triste, te has sentido angustiado, te has sentido preocupado y te has metido en una cueva? Tal vez dices no en una cueva, pero sí en la cueva de tus pensamientos, sí en la cueva de tu recámara, sí en la cueva de tu caparazón que no permites que nada ni nadie se meta ahí. De repente alguien rompió tu corazón en el amor y has dicho que nunca más. Y entonces cuando alguien se te acerca estás en tu cueva, ¿no? Y no permites que nadie se acerque y que toque esa área. David está siendo perseguido, y está siendo perseguido según los salmos por alguien que él reconoce como uno más fuerte que él, que evidentemente en este caso era el rey. Y siendo el rey era obviamente más fuerte que él. David entonces está en este momento de persecución, está en la cueva y dice el versículo 1, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y entonces parece que el confort y parece que el cuidado y lo que necesitaba David comienza a suceder. La gente con la que nosotros mejor estamos, que es con nuestra familia, puede ser la que aparezca y que en el momento difícil, en el momento triste, pueda estar con nosotros. Y es cuando realmente valoramos a las personas. Todos sabemos que la gente que realmente te ama y a la gente que realmente se preocupa por ti, se conoce en los hospitales y en las cárceles. Todos sabemos eso. Y entonces cuando estamos en una circunstancia difícil y alguien se nos acerca y puede brindar su ayuda, entonces a nosotros nos parece maravilloso. Ahora, no solamente dice el texto que se acerca su familia, sino además dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Qué bonita historia, ¿no? David es el perseguido, David es el que no tiene para comer, David está siendo perseguido por el rey, y entonces se juntan a él todas las personas que están, como dice el texto, endeudados. Levanten la mano, no levanten la mano. Todos los endeudados, o sea, no es nuevo, hermanos, el asunto. No es nuevo endeudarse y escaparse. No es nuevo endeudarse y no contestar el teléfono. No es nuevo. Y entonces dice que están los endeudados, están los que se hallaban en amargura de espíritu. Es decir, no solo David estaba corriendo por su vida, había otros que estaban corriendo por su vida. Y luego dice el texto, y fue hecho jefe de ellos. ¿Se pueden ustedes imaginar David, el rey que iba a ser el rey, el jefe de los amargados? ¿De quién estás rodeado? De los amargados. ¿De quién estás rodeado? De los endeudados. No nos gusta eso, pero seamos honestos, yo digo, hoy gracias a Dios no estoy tan endeudado, pero como a mí me gustan hacer las cosas bien, si me endeudo me voy a endeudar bien, en serio. No sé usted, pero si usted está triste, si yo estoy triste en serio, O sea, yo sí me pongo triste en serio. Si caigo en depresión en serio.
O sea, yo no me ando con medias tintas, no sé tú, pero yo no me ando con medias tintas. Yo creo que si yo fuera al metro y me convirtiera en un vago del metro, yo sería jefe de los vagos del metro. Se los prometo. O sea, las cosas hay que hacerlas bien. Y David dice, estoy aquí en la cueva, estoy en medio de todo, y voy a ser jefe. Y lo hacen jefe. No sé si porque era el más amargado o no. No sé porque si era el más endeudado o no. Pero lo cierto es que el que tenía problemas en serio era David. Los demás tenían deudas, estaban amargados, pero no los estaba persiguiendo el rey. Y este hombre no solamente estaba endeudado, no estaba perseguido, estaba siendo perseguido por el rey. Y cuando se trata de una persecución del rey, pongámoslo en traducción mexicana, si el presidente tiene enfrente a alguien y lo tiene en la mente, no hay nadie que se escape. Todos sabemos que así es. Todos sabemos que así es. Y si vivimos en un pueblito y el presidente municipal te tiene entre ceja y ceja, ya te tiene entre ceja y ceja y es mejor en muchos casos huir. Los exiliados políticos, hermanos, siguen existiendo. Y existen porque cuando alguien que asume el poder y que tiene el poder persigue a alguien, eso es en serio. Así que David está en la cueva, está siendo perseguido, está su familia, están los amargados y entonces David compone un salmo. Y es aquí cuando David me encanta, porque cuando yo estoy triste lo que menos quiero es componer nada. Y David parece que va corriendo por el desierto y va escribiendo salmos. Y está en la cueva y yo creo que puso una velita o no sé qué haber puesto y se pone a escribir salmos. Y es justo ahí donde encontramos el salmo de referencia que hoy vamos a leer. Así que les pido por favor que vayan al libro de los Salmos y que juntos veamos lo que dice el Salmo 142, que es el salmo de referencia. Salmo 142. Dice el encabezado, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba ¿en dónde? En la cueva. Entonces es cierto que este salmo es el salmo que escribe en la cueva. Está perseguido, está siendo abrumado por la persecución, tiene a todos sus compañeros amargos, los tiene a un lado, a todos los endeudados, y entonces escribe este salmo. Y dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Fíjense cómo David está percibiendo lo que le está pasando. Y más allá de lo que de repente a nosotros parece nos han enseñado, a mí mismo me han enseñado, donde parece que los cristianos no tenemos queja. Todos el domingo cuando saludamos, ¿cómo estamos? Todos estamos bien. Nadie tenemos queja. Es más, nos han enseñado que ir a orar a Dios es ir a orar con acción de gracias. Es ir a decirle que todo está bien, hay que alabar su nombre. Y David rompe esa idea en estos textos porque lo que David dice es, yo pediré a Jehová misericordia, clamé a él, expondré mi queja, dice el texto. No está empezando con alabanza como nos han enseñado. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que hay días y días y hay épocas y épocas. Y David estaba en una época donde lo primero que estaba haciendo no era exponer alabanza o acción de gracias, era exponer queja. Estaba en una cueva. Estaba en un lugar donde no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y entonces va al Señor y lo que dice es, voy a exponerte mi queja. ¿Te das cuenta dónde estoy? ¿Te das cuenta lo que está pasando? Evidentemente nosotros diríamos, Dios se da cuenta, pero David poéticamente y de una forma de catarsis, él va al Señor y le dice, mira lo que está pasando, están escondiendo lazo en mi camino.
me están haciendo daño. Si ustedes revisan el Salmo número 159 y el 56, van a encontrar cómo David expone su causa delante de Dios y dice David, me están juzgando y me están persiguiendo y yo no he hecho absolutamente nada. David podía voltear al rey Saúl y decirle, si lo único que hago es vencer al gigante, lo único que hago es vencer a los filisteos, lo único que hago es tocar para que te sientas bien y me quieres matar. ¿Te ha pasado que le caes mal a alguien y no sabes ni por qué? Bueno, al revés. ¿Te cae alguien mal y no sabes ni por qué? No, eso no pasa, ¿no? De repente hay alguien que es tu enemigo, o es alguien que quiere tu cabeza en el trabajo, o es alguien que tiene algo contra ti de los vecinos y tú no has hecho nada. Y David dice, yo no he hecho nada, Señor, y me están persiguiendo. Y aquí dice, están poniendo lazo en mi camino. Voy camino para allá y van y me persiguen. Voy camino para allá y van y me persiguen. Y entonces David dice, yo te voy a exponer mi queja porque realmente tengo un problema. Es más, Señor, dicen por ahí que el que con lobos anda a aullar se enseña. Y aquí hay puro endeudado y hay puro amargado. Digo, no aquí, David. Que se me quedó viendo Gonzalo así como diciendo, nos conocemos de muchos años, pero no, David dice, te tengo que exponer mi queja. Y dice el siguiente versículo, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Dice David, mira a mi derecha y mira a mi izquierda, endeudados y amargados. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sostener? Ha llegado alguien a ti y te dice, ay, hermano, es que tengo un montón de deudas y tú dentro de ti, a buen árbol te arrimas, hermano. ¿Te ha pasado? Ay, tengo problemas así y así, y tú dices, estamos peor, mejor no te cuento mis penas. David dice, ve a mi alrededor y no hay nadie que me quiera ayudar. No hay nadie que realmente quiera hacer algo por mí. Y si quieren hacer algo por mí, la realidad es que no lo pueden hacer. Porque no tienen la capacidad, porque no tienen la fuerza, porque esto que me está pasando, en este caso el rey, es más poderoso que todos estos. Bajo esa circunstancia David está viviendo y entonces se percata que no hay quien lo pueda ayudar y quien lo pueda sostener. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que dices, esto ahora sí se está saliendo de control y no hay ayuda posible? ¿No existe manera que alguien realmente me pueda ayudar? ¿Lo que necesito es un milagro? Hay un error que David había cometido y es quizá el error que todos nosotros en ocasiones cometemos. No pierdan el Salmo porque vamos a regresar a él, pero regresen por favor a 1 Samuel capítulo 22. Dice el versículo 3 donde nos quedamos, capítulo 22, versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitó con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Fíjense lo que está pasando. David está pensando en defender y cuidar a su familia y a todos los que están junto con él, pero agrega el texto que estuvo en lugar fuerte. Desde una perspectiva humana, David estaba haciendo lo que tenía que hacer para estar bien. Cuando nosotros encontramos a David, que es preso por los filisteos, lo que nosotros encontramos es que él escribe el Salmo 46, pero está pensando en su cabeza, ¿cómo le hago para salvarme? ¿Cómo le hago para salvarme? ¿Cómo le hago para salvarme? Y entonces dice, me voy a hacer el loco. Nota aparte, que le funcione a David no quiere decir que te funcione a ti. Ahí lo dejo abajo. David dice, lo que me conviene es hacerme loco. Y entonces
le genera, se genera la idea y David se hace loco y se libra. ¿Te ha pasado que has tenido no que hacerte loco, pero sí que hacer estratégicamente algo para salir adelante de la circunstancia difícil que estás? Si estás endeudado con este banco, pides a este otro banco para pagar a este mientras te recuperas. Y la jugada te salió bien. Y entonces, mientras pasó que dijiste una mentira en el trabajo, tienes que hacer otra mentira o tienes que buscar otra mentira para resolver esto y resulta que te salió bien. Y empiezas a resolver las cosas como la inteligencia te da. David resuelve la situación como la inteligencia le da y dice el texto que estuvo en lugar fuerte. Pero como siempre hay un pero en la existencia humana, dice el versículo 5, pero, y aquí es donde David está en lugar fuerte, David tiene bien a su familia, está siendo el jefe de muchas personas, pero llega el profeta Gad y le dice a David, no estés en este lugar fuerte. A ver, algo raro está pasando con el profeta. David está en un lugar fuerte, su familia está protegida, él está protegido, todo está bien y le dice, no estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. ¿Se acuerdan de dónde era David? De Belén de Judá. Y entonces le dice el profeta, no estés en este lugar fuerte. Este lugar fuerte te da protección y te da seguridad, pero no estés en el lugar fuerte. ¿Dónde tienes que ir? Tienes que regresar al lugar donde Dios te ungió como rey. Pero no es un lugar seguro, pero es el lugar donde tienes que estar. Es el lugar donde fuiste llamado. Es el lugar que Dios diseñó para ti. Y no se trata de que te parezca fuerte o no. Tienes que regresar a tu origen. David estaba cometiendo el error que muchos de nosotros cometemos. Cuando nos vemos en dificultades, cuando nos vemos en circunstancias difíciles, cuando nos vemos en circunstancias que de verdad ya no hay nadie que nos pueda ayudar, lo que buscamos es nuestra seguridad, a costa de lo que sea, incluso de alejarnos de Dios. Yo he tenido gente en la oficina, hermanos, y les tengo que decir, yo sé que soy la penúltima persona que buscas para resolver tu problema. ¿Ya buscó en Face alguien que le dé terapia? ¿Ya buscó en WhatsApp un amigo que le aconseje o una amiga? ¿Ya buscó un terapeuta? ¿Ya buscó en los astros la solución? ¿Ya buscó en todos lados? Y entonces la penúltima persona que buscan es el pastor. Porque ¿saben quién es la última persona en la que buscan? A Dios. Y David, huyendo, nunca se le ocurrió decir, en la casa donde Dios me llamó, ahí es donde está la solución. Regresar al origen y regresar a donde Dios me llamó es donde está la solución. ¿Es un lugar seguro? No. ¿Es el lugar donde voy a estar cómodo? No. Pero sí es el lugar donde Dios te llamó. Y me voy a ver un poco chapado a la antigua para algunos de los muchachos. Pero de repente resulta que hay una época de nuestra vida donde decimos hay que irse de la iglesia porque la iglesia es tóxica. ¿Y sabes Dios dónde te llamó? En la iglesia. Y entonces de repente yo veo a los muchachos que se van y que no quieren saber nada de la iglesia y yo digo para mis adentros, nos vemos en un ratito. Porque tarde o temprano vas a entender que el lugar al que Dios te está llamando es el lugar donde Él quiere que estés. No estoy hablando solo de una iglesia local. Nadie tenga un problema en su cabeza con eso. Estoy hablando de Dios como refugio, del Señor como ese lugar y como esa persona que nos va a sostener pase lo que pase.
No estoy diciendo que tú siempre tendrás que estar en Dios es amor. No estoy diciendo que siempre vas a estar viendo a las mismas personas, pero siempre vas a estar de la mano del mismo Dios. Siempre vas a estar acompañado del mismo Salvador. Porque Él es el que te ha prometido estar contigo y sostenerte a pesar de todas las circunstancias. David había cometido el error de irse a buscar un lugar seguro y fuerte desde su perspectiva humana, pero no desde la perspectiva de Dios. Y lo que él aprende en la cueva es justamente eso. El profeta le tiene que decir, tienes que dejar este lugar seguro. Y uno diría, ¿y por qué? Porque Dios te ha llamado a algo mucho mejor que solamente estar bien. Dios te ha llamado a experimentar su cuidado y su misericordia. Dios te ha llamado a experimentar lo que significa la ayuda de Él. Y si tú estás en la cueva, ¿cuándo te va a ayudar? No va a haber manera. Pero si sales de la cueva y sales a donde Dios te ha llamado, entonces vas a experimentar. Y por eso el versículo 5 del Salmo 142 dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza, yo clamé a ti, yo fui a ti y clamé a ti porque tú eres mi esperanza y eres mi porción en la tierra de los vivientes. Es decir, parece que David lo que nos está recordando es que Dios es nuestra esperanza en esta tierra. Sí, todos nosotros sabemos que cuando muramos estaremos en el mejor lugar y que esa será la tierra de nuestra mayor esperanza. Pero no se nos puede olvidar que Dios nos tiene vivos aquí y nos tiene vivos aquí para que en esta tierra, en esta porción del mundo que nos ha tocado vivir, tengamos esperanza y vivamos felices y vivamos bien. Aquel lugar será el lugar sin llanto ni dolor. Pero este lugar donde Dios nos ha puesto es un lugar donde vamos a vivir felices. Si bien dice el texto que seremos afligidos, versículo 6, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que persiguen porque son más fuertes que yo. Aunque sí lo está viviendo, él dice, si yo clamo a ti y voy a donde tú me dices que debo estar, entonces lo que voy a experimentar es la esperanza aquí en esta tierra y en este momento. David dice, saca mi alma de la cárcel, versículo 7, para que alabe tu nombre. Si bien David no estaba en la cárcel, estaba en una cueva, su alma se sentía en la cárcel, su alma se sentía angustiada. Y a ti y a mí nos ha pasado como los proverbios, como dice el proverbio. Vamos a descansar, pero nuestro corazón vela. Los que son padres de hijos mayores de 20 saben lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego no le crees a tu papá o a tu mamá cuando te dices que no duermo si no llegas. Y tú dices, duérmete, pa, no pasa nada. Duérmete, ma, todo está bien. Y tu papá dice, no me duermo si no llegas. Y tú no le crees. Quiero decirte una cosa, por favor, créele a tu papá. No se duerme si no llegas. No seas injusta, no llegues a las 4 de la mañana, por favor. Mañana tu papá va a trabajar. Tiene que descansar. Y si no llegas temprano, él no descansa. Tampoco como esposos sean injustos, también las esposas no descansan si no llegan. David dice, estoy como en la cárcel, mi alma está como en la cárcel, porque si bien no estaba preso, la situación era tal que el estrés que tenía y la preocupación que tenía lo hacía ni siquiera descansar, sentirse como preso. Porque todos los que buscaban su vida eran más fuertes que él. Y entonces dice, por favor, líbrame de esto, para que saliendo de esto yo pueda alabar tu nombre. ¿Cómo habrá regresado David a Belén, a su casa, a su tierra? Me parece que preocupado. Pero finalmente, él regresó a donde Dios le dijo que tenía que ir. Dejó el lugar fuerte, dejó el lugar de confort, dejó el lugar que él decía o él sentía que era el lugar de su refugio y dice, voy a ir a donde tú me dices y ahí voy a alabar tu nombre. Y versículo 7, el final dice, me rodearán los justos
porque tú me serás propicio. Ahí donde David estaba, los que lo habían rodeado no eran los justos, ¿se dan cuenta? Todos los amargaditos y todos los endeudaditos ahí estaban. Y Dios le dice, ese no es tu lugar. Tu lugar es en la casa de tu padre, donde te llamé. Tienes que regresar a ese lugar. Y David dice, cuando regrese a ese lugar, entonces me van a rodear los justos, porque tú verás mi causa, porque tú me serás propicio a mí. No en el lugar que David consideraba correcto, sino en el lugar donde Dios lo consideraba correcto. Sé honesto contigo mismo y en muchas ocasiones, en medio de las dificultades y en medio de las tristezas, has buscado tu seguridad. Y a veces buscar tu seguridad ha sido buscarla no en el lugar más seguro y permanente y eterno que es el Señor, sino en otras cosas, en otras causas y en otras personas. Este texto es un llamado para todos aquellos que en la vida tenemos todo tipo de dificultades, pero que necesitamos ser librados de algo que no necesita otra cosa más que un milagro. Y el único que hace milagros, amados hermanos, ayer, hoy y por siempre, es el Señor que te rescató en la cruz del Calvario. Ese es el único que puede hacer los verdaderos milagros y es en el único que realmente podríamos refugiarnos. Es en el único que podríamos confiar nuestra alma, nuestra vida y la vida de todos los nuestros. Tal vez no estés siendo perseguido por el rey, pero tal vez hoy sufres porque tu jefe te trae entre ceja y ceja. Tal vez no tienes muchos enemigos, pero tus vecinos... Tal vez eres una buena persona y todo te sale bien, pero el diagnóstico no fue el más favorable. Tal vez no estás enfermo, pero alguien de los tuyos está enfermo. Tal vez parece que todo te sale bien, pero tienes un hijo que no quiere saber de Dios. Tal vez todo mundo pensamos que las cosas te salen bien, pero cuando cierras la puerta de tu alcoba te das cuenta de que no todas las cosas están bien. Sea cual sea la circunstancia de vida, la verdad bíblica está ahí. Vuelve a tu Señor. Él te ama. Él te va a ayudar. Él te va a sostener. Pase lo que pase. Él nunca va a dejar que una moneda que le pertenece caiga a tierra y se pierda. Pase lo que pase, Él te va a sostener. Búscalo, clama a Él. Y Él siempre nos va a ayudar. Que el Señor nos bendiga.